Buenas tardes a todos. Me toca en esta oportunidad ser el presidente del organismo de implementación de audiencias públicas. En ese carácter vamos a dar inicio a esta audiencia pública donde hay 3 temarios presentados. El orden del día establece en su punto número 1, 2 de diciembre del año 2022, siendo las 18 horas, se hace la apertura de la audiencia pública a cargo del secretario de Economía y Finanzas municipal, que a su vez preside la audiencia pública, el contador Marcelo Ariel Delgado, quien está secundado por los demás integrantes del organismo. Las respuestas al cuestionario serán respondidas por él mismo y por los secretarios municipales que sean requeridos de acuerdo a los temarios presentados. Actúa como secretario de la audiencia el señor Bongers Marcelo. Muchas gracias, espero que sea de provecho la audiencia pública. Gracias, Ricardo. Vamos a comenzar entonces con la audiencia pública para tratar la Ordenanza Fiscal Tributaria 2023. Le doy la palabra a Marcelo Bongers para que la forma de hacer esta audiencia va a ser leer cada pregunta y la respuesta. Luego, si el vecino que realiza las preguntas necesita una aclaración, continuamos en ese orden. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el temario presentado por el señor Claudio Raúl Balaiches. Dice lo siguiente: quien suscribe, el señor Claudio Raúl Balaiches, DNI 32.305.008, domiciliado en calle Entre Ríos 146 de la ciudad de Leandro en Alem, que de acuerdo a los términos previstos en los artículos 26, 27 y 28 de la Ordenanza 032-2018, adjunto a la presente nota, pliego de preguntas para ser tratadas en la audiencia pública referente a la Ordenanza General Fiscal 2023 el día 2 de diciembre del corriente año. Sin otro particular, me despido atentamente. Firmado Claudio Raúl Balaiches. Pregunta número 1, en cuanto al incremento del 108% de la tasa de alumbrado público en las distintas categorías. ¿Cuál es el criterio y o escala en la que se basan para el incremento del alumbrado público? La respuesta: que el incremento registrado en las diferentes categorías, detalladas en el artículo 15 del capítulo 2, es del 81,59% y corresponde a los incrementos en energía eléctrica a nivel provincial establecidos por resolución de EMSA, y que para la actualización se han computado los incrementos desde septiembre de 2021 hasta agosto del año 2022. Los valores se actualizan anualmente en la Ordenanza General Fiscal y el incremento es de septiembre de 2021 a diciembre de 2021 de 26,6%, el incremento de enero del 22 a agosto de 2022 del 54,98%, incremento posterior a agosto del 2022, 28,26%. En lo que respecta al cobro de alumbrado público en terrenos baldíos, según el detalle del artículo 16 del capítulo 2 de la Ordenanza General Fiscal, el monto que se incrementó es del 49%. Para la zona 1, si se considera un terreno de 12,50 metros de frente, es decir, baldío por mes, el costo ascendería a 187 pesos con 50, valor que se sitúa entre categorías 1 y 2 de planta urbana residencial, 95,56 pesos y 301,55 pesos. Pregunta número 2. ¿Bajo qué criterios se agregan luminarias públicas en el municipio? El contribuyente debe dirigirse a la municipalidad, al sector de patrimonio, donde se registrarán los datos del lugar, es decir, existencia de artefactos de alumbrado público más cercanos, postes, transformadores. En el caso de zona rural, se ubica el punto en el mapa digital a fin de enviar esta información a la CELA. Una vez instalado, la CELA envía la información georreferenciada del lugar de instalación y los datos de la misma. Cuando el contribuyente se acerca al municipio, se le brinda informaciones sobre temas de alumbrado público
en la facturación y en base a qué se cobra y se responden las dudas que pueda tener. Las categorías establecidas para el cobro del alumbrado público se diferencian en función de las tasas y categorías establecidas por EMSA a partir de los kilovatios consumidos. Pregunta número 3. ¿Cuánto se recauda anualmente de tasa de libreta sanitaria? ¿Sí? En este punto, así como en otros, vamos a hacer la aclaración de que esta audiencia es para la ordenanza fiscal tributaria. Es decir, nosotros en la ordenanza fiscal tributaria no dejamos estipulado ni un monto recaudado. Esa pregunta sería aplicable a la próxima audiencia de presupuesto. Porque si usted me pregunta sobre qué presupuesto, sería la pregunta que tendría que hacerle yo. ¿Recaudado en qué año? ¿Sobre qué presupuesto? El presupuesto todavía recién se aprobó la primera lectura. Nosotros estuvimos trabajando con el Consejo Deliberante, modificando algunos aspectos de ese presupuesto, así que tampoco podría darle una respuesta de este presupuesto que se está analizando o por analizar en la próxima audiencia, ¿sí? Por eso nosotros ya dejamos fuera de esta audiencia a todas las preguntas de un vecino de Villa Libertad que amablemente él pasó todo su temario para la próxima audiencia de presupuesto, porque todas las preguntas que él nos hacía eran de esta índole, o sea, con respecto al presupuesto. Por eso nosotros estas respuestas vamos a dejarlas vamos a incluirlas, o si usted quiere participar, lo dejamos incluida para la próxima audiencia de presupuesto. Porque como usted sabe, esta ordenanza fiscal general no estipula montos a recaudar, simplemente estipula la forma, las tasas, los porcentajes y los montos que se van a tener en cuenta, pero no lo que se va a recaudar, ¿sí? Perfecto. Una pregunta, ¿la metodología va a ser, se van a leer todas las preguntas? No, si usted quiere cortar porque usted necesita una aclaración de la pregunta, usted pide la palabra, se le da la palabra, usted puede repreguntar en el momento. Nosotros vamos a ir leyendo de seguido, si usted no nos corta, vamos a leer todo el temario. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces me permito primero una aclaración. Evidentemente no soy Claudio Balaiches, pero sí quería hacer una aclaración de formas. En nuestra producción, como en nuestro programa de radio que todos conocen, tomamos la decisión un poco de colaborar, si se quiere, con estas cuestiones que creemos nosotros hacen al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, por sobre todas las cosas. Entonces nos tomamos como desafío ser justamente lo que somos, el medio entre las personas que muchas veces tienen inquietudes y no pueden llegar a los funcionarios, y también ser el medio de los funcionarios para llegar a las personas con informaciones que muchas veces necesitan que le lleguen a la gente y por disímiles situaciones o elementos no se dan. De ahí radica nuestra presencia acá, y como también soy un defensor de las formas que tienen que ver, y leyendo la ordenanza que reglamenta el organismo, que crea, mejor dicho, el organismo de audiencias públicas primero y después la reglamenta, si bien establece la presencia de personas jurídicas, a fuerza de ser sincero, nosotros como programa de radio o de medios no somos una persona jurídica. Entonces utilizamos la figura de uno de nuestros conductores, digamos, de Claudio Balaiche, y se presentó en forma personal justamente para cumplir con esas formas, para de alguna manera estar presente. Bueno, pretendemos hacer lo mismo, lo anticipamos también en la audiencia del presupuesto, y vuelvo a reiterar, ser el medio entre los que nos leen y nos escuchan, y también ser el medio entre los funcionarios que necesitan que se comunique algo y que la información pública sea una realidad y no una utopía. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Se entendió bien lo que dijiste, así que bueno, están participando de esa manera. Por eso también le pedimos, en los casos que le decimos por ahí, no es para no tergiversar lo que es la audiencia de cada cuestión en particular, contestar lo que corresponde a esta audiencia. Inclusive nosotros
hemos tenido la deferencia, digamos, de algunas vamos a contestar porque creemos que por ahí en algún aspecto sí, digamos, toca lo que es la ordenanza fiscal tributaria, pero en algunas vamos a pasarla para la próxima audiencia, que es de presupuesto, ¿sí? Sí, está bien. Y aparte además que estamos tratando de comunicar todas las mañanas cuando hacemos el programa y tener el conocimiento importante, porque a veces uno tiene que, digamos, tiene que tener el conocimiento fresco para poder comunicar a la sociedad cómo es verdaderamente. Perfecto. Pregunta 3, entonces. ¿Cuánto se recauda anualmente en tasa de libreta sanitaria? La respuesta no es una pregunta referida a la ordenanza que se está tratando, está más orientada al presupuesto. Pasamos entonces a la pregunta 4. ¿Por qué solamente hay un aumento del 25% en tasas de publicidad y propaganda? La respuesta es que el aumento que se produjo en publicidad y propaganda fue de entre el 42 y 49%. Acá quiero aclarar algunas cuestiones que ustedes van a ver mucho este porcentaje del 49%. Es que ese es el porcentaje que se tomó en cuenta para hacer la... no todos, hay excepciones, por supuesto que vamos a ir viendo ahora con las preguntas de todos los vecinos, pero el parámetro que se tomó fue del 49%, hasta un 49%. Si bien el Ministerio de Hacienda de la provincia nos mandó las pautas para hacer el presupuesto, según la ley de responsabilidad fiscal, de hasta un 62%, ¿sí? Todos aquellos municipios que cuentan con superávit al 31 de agosto, que venían con superávit, es decir, que recaudaron más de lo que gastaron, tienen un mayor porcentaje de ampliación del presupuesto, que en este caso aplica a nuestro municipio, que es del 62%. Ya lo vamos a ver en la audiencia del presupuesto, que ese es el porcentaje que se aplicó para el presupuesto, pero para la ordenanza fiscal, es decir, para lo que va a recaudar el municipio o piensa recaudar de tasas municipales, que son los ingresos genuinos, las tasas que paga el contribuyente de Leandro Nalem, el intendente, el equipo técnico tomó esta decisión de poner un monto más bajo, ¿sí? Que es de hasta un 49%. Por supuesto que van a haber excepciones, y las vamos a ir viendo, en algunos casos en que existían valores irrisorios, y que cuando empezamos a comparar con municipios vecinos, justamente esa fue una de los pedidos de audiencias anteriores, de equiparar algunas cuestiones que estaban muy bajas. Así que en el resto de los casos y en la mayoría de los casos, el porcentaje aplicado para esta ordenanza fiscal comparada con la del año pasado es de un 49%, que es menor a la mitad prácticamente de lo que es la inflación o va a ser la inflación proyectada por el INDEC. Pregunta número 5. ¿Cuál es el criterio para incrementar el 50% las tasas de construcción en obras privadas? La respuesta, el incremento que hubo para las tasas de construcción es de un 49%. Pregunta número 6. ¿Cuál es la frecuencia en la que son supervisadas las obras privadas y si existe un registro de obras no registradas? Las inspecciones de obras privadas se hacen de manera periódica, teniendo en nuestra organización distintos tipos de recorrido. Dentro de la semana hábil se organizan días de inspección de comercio, días de inspección de obras privadas y de recorrido general. En los días de inspección de obras privadas se da prioridad a los lugares donde los vecinos han presentado nota y solicitada inspección por razones varias, problemas de medianera, canaletas, desagües, árboles, etc., así como también inspecciones varias que ya tienen actas realizadas y deben ser verificadas a medida que se va cumpliendo los plazos de las mismas. Una vez cumplido con estas inspecciones en ubicaciones puntuales, se continúa con los recorridos generales, para los cuales contamos con un itinerario que comprende todos los barrios de la ciudad y se repite cíclicamente. El tiempo en el que se tarda para volver a recorrer el mismo barrio varía en función de la cantidad de inspecciones puntuales que se tenga en cada semana y del tiempo que resta para continuar con los recorridos generales. Si la obra ya fue visitada y tiene un acta, la supervisión siguiente será una vez cumplido el plazo establecido en dicha acta. Y las obras no registradas quedan asentadas en las actas de inspección
Y esa fue la respuesta a la pregunta puntual. Sí, nosotros en la pregunta 5, discúlpeme, pero habla si el criterio del incremento. O sea, usted dijo que hay un incremento un 49%, pero no el criterio. ¿Sí? ¿Es el mismo criterio de lo anterior? Claro, el criterio utilizado es ese, que la incidencia al contribuyente de Leandro Alén sea menor a lo que es el presupuesto y lo que se piensa recaudar. ¿Por qué? Porque hemos visto estos años anteriores y ahora creemos que para 2023 se va a repetir la coparticipación federal de impuestos, que es la plata que viene de la provincia y de la nación, nos estuvo ayudando sobremanera, es decir, hubo una buena recaudación de esa parte. Por eso estimamos, y el intendente estimó conveniente, no recargar el mismo porcentaje de aumento sobre el contribuyente de nuestra localidad. Perfecto. Y yendo a la pregunta 6, si existe un registro de las obras no registradas, digamos, ¿hay un registro, podemos ver, de las obras y de las visitas? En este caso, la encargada de hacer la contestación, o la que nos pasó por escrito, fue la arquitecta Marcia Pereira. Hoy no pudo estar, pero en su representación está Ricardo Aguilar. No sé si, Ricardo Aguilar, querés agregar algo en este sentido para ampliar la pregunta del vecino. Sí, de primera, si vos tenés un registro de obras no registradas, ya deja de estar no registrado, o sea, de estar registrado, en primer lugar. En segundo lugar, las obras las que no están, digamos, bajo el listado de control de obra, ingresan automáticamente dentro del primer rubro del que estuviste hablando. Generalmente se logra que las obras utilicen el criterio de la ordenanza de construcción, entonces no hace falta hacer ningún otro trámite. Si por alguna razón la obra no cumple con los criterios de construcción, se hace el acta y ahí a partir de la fecha del acta se hace nuevamente el recorrido, así como está escrito en el punto 6. Una vez que los 3 actas fueron levantadas y no hubo una regulación, digamos, de la obra, eso va al tribunal de cuentas. Pero no hay un registro de no registrado porque si no, no estaría registrado. O sea, no sería un registro, ¿no? Claro. Pregunta número 7. ¿Cómo quedan asentadas las rendiciones de las infracciones de construcción? No hemos llegado a la instancia de cobrar infracciones, ya que tanto los profesionales encargados como los propietarios de las obras tienen en su mayoría la buena voluntad de solucionar los temas de planos y carteles de obra. Por ende, en la mayoría de los casos se llega a una solución durante las actas de inspección y dentro de los plazos que éstas otorgan. Pregunta número 8. En cuanto al incremento al valor por cada ejemplar de la Carta Orgánica Municipal, ¿por qué ha aumentado un 582%? Se aumentó por los costos de impresión del producto y se cobra solo el costo del mismo. Ese es uno de los ejemplos de que teníamos muy atrasados los costos de los ejemplares de la Carta Orgánica. De todas formas, tengo entendido que por ahí el Honorable Consejo Deliberante va a poner un poco más bajo este valor, pero nosotros lo que hicimos es poner el costo, y hoy el costo de la impresión es ese. Pregunta número 9. ¿Cómo se realizan los cálculos para la evaluación de los terrenos? Se tiene en cuenta el valor del suelo, de las edificaciones, estructuras y demás mejoras, u obras accesorias, ubicación geográfica, etc. La forma de evaluación se encuentra bien definida en el artículo número 3 de la Ordenanza General Fiscal. Pregunta número 10. ¿El municipio ofrece servicio de limpieza a terrenos baldíos? No se ofrece el servicio de limpieza de terrenos baldíos, pero sí se ofrece el servicio de desmalezamiento de lotes. Pregunta 11. ¿Por qué solamente se otorga un 5% de descuento a las tasas de inmueble pagadas en término? A principio de cada año se otorgan descuentos por pago anticipado sobre el total del valor de la tasa inmueble entre un 20 y un 15%. Gran mayoría de los contribuyentes hace el pago de las tasas aprovechando estos descuentos en esa época. Por ello, solamente se otorga 5% de descuento al pago de la tasa hasta el día del vencimiento del bimestre a pagar. Los descuentos siempre deben ser autorizados
por ordenanza. ¿El municipio presentó una tabla de descuentos nuevos o no? Liliana, tengo entendido que no. No, está igual que el año anterior. Sí, Él la así misma, es, sí, la misma. Pregunta 12. ¿Cuántos contribuyentes abonan las tasas en tiempo y forma? Aproximadamente un 70 a 80% del padrón. Pregunta 13. ¿Cuál es la deuda total en tasas de comercios registrados? Y si existe un plan de pagos. No es una pregunta referida a la audiencia que se está tratando y sí hay diferentes tipos de facilidades de pago, siempre teniendo en cuenta la situación de cada contribuyente que quiera adherirse a una facilidad de pago. Los planes de pagos deben ser también autorizados por ordenanza. Esa pregunta de la deuda que usted me hace es más bien para el balance anual. Perfecto. Para la audiencia de balance anual, que con gusto, igual de todas formas, si usted necesita eso, puede acercarse a la municipalidad, nosotros le damos. Es más, yo hace 3 semanas o un mes hemos pasado ese listado a un concejal de acá del consejo, así que tenemos la información. Si usted necesita, no hay ningún problema. Perfecto. Pregunta número 14. ¿A cuántos años prescribe la tasa de comercio? El Código Civil y Comercial Nacional, en su artículo 2532, dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Y en nuestro Código Tributario está establecido en 5 años posteriores a la adquisición de la misma, contados desde el 1 de enero del año subsiguiente al del vencimiento del tributo. En esto hubo un cambio en el Código Civil hace poco y dice, o da la autonomía a los códigos municipales a establecer este tiempo de prescripción. Es de 5 años porque nosotros no se ha modificado y es lo que se viene utilizando, pero sería importante poder cambiarlo, obviamente presentar el proyecto de ordenanza y a través de una ordenanza modificar el código tributario y establecerlo en 10 años y con esa autonomía que nos da ahora este nuevo Código Civil quedaría en 10 años, pero hoy, así como estamos, es de 5 años. Pregunta número 15. ¿Cuántos comercios registrados existen? Aproximadamente están registrados 7.465 en inmuebles y comercios habilitados 2.429. Pregunta 16. Una pregunta ahí. ¿Con qué frecuencia se realizan las inspecciones? Y si existe un libro de asentar las irregularidades si llega a haber. Sí, la frecuencia es diaria, es decir, todo el tiempo se están haciendo inspecciones. Nosotros, semanas atrás, hemos pedido un listado de todas las inspecciones que se hicieron en obras privadas, en comercio y en la parte de zoonosis y bromatología. Se están haciendo todo el tiempo, todos los días, y sí se lleva un registro. Eso queda todo documentado, las actas se guardan, se archivan. El Tribunal de Cuentas también nos exige este archivo de toda esta documentación, así que ellos revisan, así cuando vienen ciertas actas, no llegan a revisar todas, pero sí nos van pidiendo algunas, y sí queda todo registrado en nuestro archivo. ¿Se carga en un sistema o son de papeles? Porque si el Tribunal de Cuentas tiene, digamos, no el Tribunal de Cuentas, pero tienen que hacer alguna multa, algo, con el papel físico por ahí sería más engorroso, ¿no? Sí, la flamante directora de rentas, recién nombrada, Liliana, ella lleva un registro, pero quiero darle la palabra a ella porque le va a saber explicar mejor cómo es la metodología, ¿sí? Perfecto. Los inspectores van, hacen un acta de inspección, traen el acta a la municipalidad, se carga en el sistema y el físico se guarda en la carpeta del expediente del contribuyente particular. Si se tiene que volver a ir al comercio, si se tiene que volver a ir al comercio,
vuelven a ir, vuelven a hacer un acta de inspección y se vuelve a cargar en el sistema y se archiva en la carpeta del contribuyente. Si hay que hacer un acta de infracción, se realiza el acta, se viene, se carga en un cuaderno justamente de acta, se lleva al juzgado de faltas y después la jueza determina si tiene que pagar multa, cuál es la multa. Siempre queda registro, tanto en físico como digitalizado en el sistema. Perfecto. Gracias, Liliana Corman. Seguimos con la pregunta 16. ¿Cuánto se recauda anualmente en tasas del Casino de Misiones y agencias de quinielas? No es una pregunta para esta audiencia, sino para la audiencia de balanza anual de ejecución de cada ejercicio que se realiza en mayo generalmente. De todas formas, justamente porque también un concejal nos ha pedido ese dato para tratar un tema que habíamos traído acá al Consejo Deliberante, el último mes que me acuerdo que habíamos recaudado, no me acuerdo si fue agosto o septiembre, la recaudación de casino fue de 1.900.000 pesos. Usted sabe que ellos se recauda por la declaración jurada que nos presenta de sus ingresos y ahí pagan una tasa del 2 por 1000, ¿es así? Sí, perfecto. Pregunta 17, ¿cuánto se recauda en tasas de espectáculos públicos? Bien, también no es una pregunta para esta audiencia. La pregunta 18, ¿la fiesta de la Navidad abona tasa de espectáculo? Al ser un evento de carácter cultural y turístico para la ciudad y al ser reconocido a nivel provincial y nacional, la misma se encuentra exenta del pago de la tasa de espectáculos. Pregunta número 19, ¿cuáles son las actividades de ocupación y o utilización de la superficie o espacio aéreo del dominio público municipal? Instalaciones aéreas afectadas al servicio telefónico, eléctrico, internet, televisión por cable, tendido eléctrico, etc. Pregunta número 20. ¿Existe contrato vigente de concesión del servicio público para las exenciones de la CELA? Si lo hubiere, ¿cuál es la fecha, número de resolución y los firmantes? Se ha presentado el nuevo convenio. De esta presentación surgieron modificaciones e incorporaciones en lo referente a el nuevo tipo de iluminación que se está instalando, LED, y esto será elevado en estos días al Honorable Consejo Deliberante. O sea que en este momento no tenemos ningún tipo de contrato de concesión con la cooperativa de electricidad. Entonces la repregunta sería, ¿en base a qué instrumento legal una entidad privada, porque más allá de ser una cooperativa es una entidad privada, presta un servicio público que es patrimonio, digamos, exclusivo del Estado, en este caso del Estado municipal? Vamos a aprovechar la presencia del señor Cacho San Clemente, por ahí nos puede aclarar un poco este tema. El representante municipal en la CELA. Buenas tardes. Cuando habla de concesiones, concesión de servicios públicos para la exención de CELA, ¿ustedes están hablando del alumbrado público? Estamos hablando de el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante para la Ordenanza General Fiscal. En su artículo 100 dice, bueno, con todo, dice la ocupación y utilización de la superficie, por eso también está relacionado a la pregunta anterior. Dice la ocupación y utilización de la superficie de espacio aéreo en el dominio público municipal por la cooperativa de servicio público de electricidad, agua potable, gas, cloacas, etcétera, constituidas de acuerdo a la ley 2337, que es la ley de cooperativas, que se encontraban prestando esos servicios a la fecha de la sanción de esta ordenanza. Punto. Y ahí dice, la exención operará a partir de la firma del contrato de concesión del servicio público correspondiente. Ahí deriva la pregunta, ¿qué tipo de contrato hay? ¿Dónde está? Si existe o no existe, y de no existir, en base a qué sustento legal una entidad privada presta un servicio público que debería ser prestado por el Estado. Bien. El de
energía eléctrica es a través de EMSA, de energía de la provincia, ¿sí? ¿EMSA nos provee energía eléctrica a nosotros? Claro, ellos son los que, sí, exactamente, todas, inclusive las resoluciones de CAMESA a EMSA y de EMSA al municipio, ¿sí? Nosotros, la CELA es la prestataria del servicio acá en el municipio. Está bien, yo quiero saber ahora, qué instrumento. la concesión es justamente a través de la provincia con EMSA. Ahora, el de agua potable es... Perdón, usted me está diciendo que la provincia hace la concesión por sobre la autonomía municipal y nos presta el servicio energético EMSA. La concesión es a través de... Nosotros no tenemos ningún elemento escrito del municipio con la cooperativa, ¿sí? Es a través de la prestatora. Y en base a que una entidad privada me está prestando un servicio público. Bueno, eso tendríamos que hurgar un poquito en las documentaciones existentes anteriores. Entonces supongo que la cooperativa de electricidad hace muchos años paga esta tasa, porque al no haber un convenio nos está debiendo fortuna. Lo que se está haciendo es actualizar el convenio. Un convenio hay. El convenio hay. ¿Dónde está ese convenio? Estamos hablando del... A ver, ese concesión, convenio de concesión. No, el convenio de concesión, bueno, te digo, es a través de la prestataria de EMSA, de la provincia, porque ella es la que, inclusive las resoluciones que vienen con todos los valores de... No, una cosa son los valores. No. La energía eléctrica, y usted lo debe saber... Ellas establecen los valores. Está bien, los valores son una cosa. La energía eléctrica, y usted lo debe saber, tiene tres patas fundamentales. La generación, el transporte y la distribución. Y la distribución. También la generación la hace a través de CAMESA, la distribución la hace a través del Sistema Interconectado Nacional y EMSA lo hace a través de sus líneas locales y distribuye la energía. Ahora, lo que yo voy es que si están solicitando un instrumento por escrito o algo, bueno, exacto. De última, buscaremos en dónde está ese instrumento escrito para poder facilitarle el dato. Pero entonces, ¿cómo presentan un proyecto de exención si ni siquiera saben dónde está el instrumento escrito? O sea, es raro, discúlpenme, pero... Nosotros vamos a buscar ese convenio, si existe, se lo vamos a facilitar. Si no existe, vamos a generar la deuda, como corresponde. ¿Va? Exactamente. Perfecto. Gracias por su aclaración, su dato, que nos viene bien, digamos, para recordar esas cuestiones. Lo del alumbrado público sí se ha presentado, inclusive hay algunas cuestiones que a lo largo de este último mes de noviembre hemos estado consultando nuevamente, trabajado con los ingenieros de CELA como para ver los instrumentos que tienen que ver con la parte de la iluminación LED, que es la más compleja en este caso para los recambios, para todas estas cuestiones, por todos los complementos que tiene. Entonces eso, apenas tengamos armado eso en las primeras quincenas de diciembre seguramente, vamos a presentar lo del alumbrado público, sí, que eso es lo que me compete específicamente a mí, en el control de esos elementos. Sí vamos a presentar con todos los detalles de cómo se va a hacer en el caso de que la prestataria del servicio tiene que hacer los recambios, las reparaciones de los artefactos lumínicos LED, porque eso no estaba contemplado en el convenio anterior que teníamos, ¿sí? Claro, bueno, ahí vuelve a reiterar convenios anteriores. Simplemente para cerrar el tema, me permito una pequeña reflexión, y hablaba cuando empezamos nuestra participación de las cuestiones de formas, de las que creo que debemos ser todos respetuosos. Sinceramente tengo que decir, y no es algo personalizado ni siquiera con esta administración, no tiene nada que ver, simplemente el tiempo hoy, digamos, les toca a ustedes estar ahí enfrente. Pero sinceramente, siendo respetuoso de las cuestiones de forma, a mí me preocupa sobremanera que hoy me esté prestando un servicio público, una entidad que no tiene absolutamente nada. Porque si ustedes me permiten, yo algo he investigado en este tiempo y tengo entendido que no hay ningún convenio. Entonces, si seguimos avanzando en alumbrado público, está bien, perfecto, me parece bien, o sea, todo
lo que sea para hermosear en nuestro pueblo. Y el alumbrado público significa no solamente iluminación, significa seguridad, un montón de otras cosas. Pero yo no creo que ninguno de ustedes ponga en riesgo su patrimonio personal, delegando funciones en cada uno de sus comercios o empresas sin tener el respaldo físico, el respaldo tácito y legal para que esa prestación se haga. Porque con ese criterio yo mañana puedo abrirme un consultorio médico sin tener título de médico y decir, no, en algún lugar tengo el título. Yo creo y ejerzo la medicina. En este caso, la CELA está, para la redundancia, ejerciendo la función de brindar un servicio público sin tener el respaldo normativo y de forma que debería tener. Yo voy a tratar de ver un poquito ese tema. Inclusive el otro día estuvimos viendo todo lo que eran los inicios de la CELA como cooperativa, en la constitución de la CELA como cooperativa. Hay un acta, es lo único que hay. Hay un acta y a partir del acta, donde participan municipalidad y los integrantes de la comisión, en su momento. Sé que hay algo escrito, pero porque tenemos la CELA en sí, tiene su estatuto, tiene su reglamento y hay algo establecido, así que vamos a encontrar la forma, lo que yo quiero interpretar bien también qué es lo que está... La pregunta, sí. La pregunta, y yo me comprometo a hurgar en eso y buscarlo, ¿sí? Bueno, Gracias, Si hay algo por escrito, sí, vamos a indagar en eso, ¿sí? Bueno, Muchas gracias. Gracias.